del error se puede salir, de la confusión jamás. Muy buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión del canal Demos. Les saluda José Papí, hoy en un programa especial en el cual vamos a revisar la vigencia y la aplicación práctica del pensamiento de don Antonio García Trevijano a la realidad socioeconómica, política tan complicada que estamos viviendo hoy en España y en tantos otros países del mundo. Para llevar a cabo este programa que nos hemos comprometido a hacer hoy, cuento con la presencia de mis queridos amigos Marcos Peña, Vicente Ferrer y Pedro Gallego. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Yo encantado de volveros a ver a todos. Encantado de estar con vosotros. Fenomenal, fenomenal. Y bueno, pues en fin, la idea no es desgranar hoy esas ideas originales de Antonio García Trevijano que todos nuestros seguidores conocen bien, porque llevamos explicándoselas, anunciándoselas y desgranándoselas y aplicándoselas a la realidad después de 4 años y medio que estamos trabajando en esta plataforma de innovación política que es Demos. Todo el mundo conoce esas aportaciones absolutamente únicas y geniales al pensamiento universal, que son la libertad política colectiva, la democracia formal, constituida por la separación de poderes y la representación del ciudadano a través del diputado de distrito. Pero la idea de hoy es ir más allá y tratar de ver cómo el pensamiento del grandísimo Antonio García Trevijano es aplicable a lo que tenemos delante y cómo en esta plataforma estamos todas las semanas aplicándolo a lo que tenemos delante en esta realidad socioeconómica, política tan complicada que que estamos teniendo que torear, ¿no? Entonces, hemos seleccionado 8 temas y yo le voy a dar paso a todos los colaboradores del programa de hoy para que ellos, en fin, nos compartan su punto de vista sobre cada uno de estos 8 temas. Son temas complicados, son temas interesantes, son temas de actualidad. Y, en fin, espero que sea de su agrado y de su interés y disfruten del programa, ¿no? Y bueno, el primero con el que me atrevo a lanzar este debate entre tan buenos amigos, que, en fin, simplemente en la preparación del programa nos hemos puesto a hablar y a contarnos cosas y hemos tardado media hora sencillamente en apretar al botón de grabar y poder empezar el programa, ¿no? La primera idea que yo quería traer a la mesa, porque ya la comentamos hace unos años en un programa especial que dedicamos a ello, es la abstención. Aquí todos los que estamos ahora mismo en esta emisión, tanto los que aparecemos en la cámara como los que están detrás, como nuestro querido amigo César Bobadilla de los mandos técnicos, ninguno de nosotros votamos. Y consideramos que la abstención es una herramienta absolutamente fundamental en el devenir político y en el trabajo político. Ahora bien, no consideramos que la abstención sea un posicionamiento ético ni sea la única manera de resolver los problemas que a nivel de régimen político tiene España, ¿no? Bueno, partiendo de este punto de vista en común, Marcos, quisiera que primero nos aportaras tú tus ideas sobre esta temática. Bueno, de nuevo digo que estoy encantado de estar con vosotros y de poder reunir un día tan difícil a tan buenos amigos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la abstención, cuando hablamos de abstención, ya sabemos que la abstención no tiene un efecto técnico. Así que siempre que se critica el pensamiento de don Antonio o los abstencionistas o los abstencionarios de, oiga, pero ¿esto para qué sirve? Evidente que no tiene un efecto técnico dentro del sistema técnico-jurídico que tenemos. Y por lo tanto, lo que se intenta, se sabe, es una desautorización moral. Lo que se intenta es despellejar al sistema y que se quede en carne viva para que cualquier asunto pueda hacerlo temblar o caer. Por lo tanto, lo que principalmente se busca es una deslegitimación, que ya se sabe. Una deslegitimación y una falta de participación en el sistema que tanto miedo le da a la clase política. Tenemos que tener en cuenta que todas las veces que la clase política anima
a las personas a participar en las votaciones tienen un único fin, que simple y llanamente darle de comer al sistema mediante la legitimación. Por lo tanto, un sistema que no tiene afectación y no tiene afección, es evidente que es un sistema que tiene que cambiar y un sistema que está abocado al fracaso. Siempre lo pongo y lo pongo de ejemplo a mis alumnos. Esto es como el amigo que dice que tiene muchos alumnos, que tiene muchos amigos, perdón, cuando llega el día de su cumpleaños, a su cumpleaños no le va nadie. Al final dice, pero bueno, ¿yo qué amigos tengo? Pues lo han deslegitimado. Y, oiga, si es que yo en mi cumpleaños tengo mucho y de repente de mi cumpleaños pues no va nadie. Imagínese el efecto demoledor que tendría llegado un día de las elecciones, de ese día de la democracia, era una deslegitimación de un 70, un 75, un 80%. Pues diría el sistema, ¿qué amigos tengo? Bueno, pues principalmente esa es la idea y lo que intenta introducir la Por ahora me quedo aquí. Fenomenal, Marcos. Bueno, Vicente, vemos esta idea de la abstención que aparece en el Antonio García Trevijano tardío, ¿no? Él se ve arrinconado, ¿no?, por muchas circunstancias y lanza esta idea, digamos, como una fortaleza a la que uno puede con la que uno puede protegerse de corromperse por el régimen político y, bueno, es ese llamamiento que nos hace a todos los que éramos colaboradores suyos y los que éramos cercanos a él en los últimos años de su acción política, ¿no? Vicente, ¿qué te parece, qué opinión te merece el tema? Que, por supuesto, no trataba de un dogma. Eso es una regla fundamental a la hora de leer un poco la realidad de lo que quería proyectar don Antonio, es decir, su pensamiento. No es un dogma, un determinado procedimiento. Se adaptaba a que fuese práctica, a que fuese objetiva y estar siempre atada a la realidad en su efectividad. Si no, no servía de nada. O sea, don Antonio no lo hace simplemente como un dogma de principio y ya está, porque si no te contaminas, entonces quedas totalmente desautorizado. Es decir, tuvo en su momento una ventana de oportunidad que fue en las elecciones del 15 y del 16, que sí que tenía mucha lógica atacar con un tema de abstención, que curiosamente el sistema, por supuesto, respondió con eso llamado nueva política. Efectivamente, que era necesidad votar porque estaba a punto de ser deslegitimado. Y fue una ventana de oportunidad muy importante, que por supuesto ganó con todos sus medios la política, ¿no? Con la llamada nueva política, el sistema. Pero también está en la practicidad. Hemos tenido el año pasado, y lo digo rápido, el tema de esas elecciones especiales. ¿Cómo vas a hacer una campaña abstencionista sobre unas elecciones, las de Madrid, especiales, que incluso favorecen al sistema el que hubiesen fracasado? Es absurdo. Es decir, aunque sea una obvia, es lógico el ser abstencionista con este sistema, en la práctica te decía que estabas favoreciendo el sistema si eras abstencionista prácticamente. Entonces, hay que tener siempre los pies pegados a la realidad. Y eso es un poco lo que habría que tener siempre en cuenta en las estrategias que aprobaba o manifestaba don Antonio. Siempre estar en la practicidad, que sea práctico y real, que siempre beneficie, no perjudique, si no es absurdo. Correcto. Bueno, Pedro, tú cerrarías este primer turno, ¿no?, de intervención sobre la cuestión de la abstención como herramienta política. ¿Qué criterio nos traes a la mesa? Bueno, yo en este sentido digo, pues una evidencia que cualquiera que haya estado y la haya conocido a García Trevijano, pues sabe. La abstención fue la única herramienta que tuvo al final de sus días. Si hubiera tenido el poder de confabular a los generales y al jefe del Estado, lo hubiera usado. O sea, es decir, fue la única herramienta posible con la que contó en el momento en el que ya diseña su teoría política, filosófica, jurídica, como lo queramos, una teoría ecléctica donde mezcla principios del derecho, de la política, de la sociología, de todo. Y es en este plano en el que él, llegado a los estertores de un régimen del 78, en el que estamos, pues no hay otra herramienta, al haber una aniquilación total de ciertas oligarquías de poder del Estado, en la que puede apoyarse y poder entregarle esa opción
a la sociedad civil para que haga uso de ella. Entonces, a mi juicio, eso hay que tenerlo claro. Porque, claro, pedirle en el 70 o en el 69 el abstencionismo en una, eso no se lo hubiera pasado por la cabeza. Esa es la primera. O sea, fue una opción materialista, no idealista, la abstención. Cuestión que no entiende nadie, ni llegan a comprender mucho. Y lo segundo, que esa abstención no es el bálsamo que todo lo cura, ni un sucedáneo de la gracia santificante que el apelar a la abstención ya soluciona los problemas, sino es primero un acto de reflexivo, pero a la vez activo, de cuál debe ser a partir de ahí tu devenir o tu camino hacia una acción política. Es decir, una vez que ya sabes que el sistema funciona de una forma que es totalmente inoperante para conducir los deseos de los ciudadanos, tienes que tomar una acción partiendo de ese punto. O sea, no es una finalidad la abstención, ni es tampoco una cuestión idealista, sino es una cuestión materialista y que es el principio de un camino hacia la acción política, partiendo de una acción civil, de la sociedad civil, pero que tiene una finalidad en el último grado, en el último estadio política, claro. Así es, querido Bueno, Pedro. Y estas conversaciones las teníamos continuamente con Antonio García Trevijano cuando conversábamos con él tantas veces hasta las tantas de la madrugada. Y tú, Pedro, que eras especialista en estas larguísimas conversaciones con don Antonio, ¿no? Y esto me lleva Una coda, Sí. ¿Puedo decir algo un segundo? perdonad, para dejar a Marcos y a ti, es que si no se me olvida, es el tema, muchos criticarán, entonces, ¿por qué no canaliza todo esto? Porque es la contrapartida. También está la opción de un partido político, porque toda esta masa de gente insatisfecha no genera un partido político para pedir revertir esas insuficiencias democráticas o déficit, como lo llaman algunos. Simplemente contesto que de eso ya se han encargado la nueva política y ya hemos visto el resultado. Así es. Totalmente. Y fijaros que con esto, ahora enseguida te doy la palabra, Marcos, lo que hay que romper es esa dicotomía creada por algunos copistas, recitadores y catequistas, esa falsa dicotomía entre reformismo y rupturismo. Eso nunca existió en la mente de Antonio García Trevijano, porque Antonio García Trevijano fue un posibilista, como estabas exponiendo, Pedro, y él lo que hacía es materialmente explorar cuál era la herramienta más útil en un momento dado de la situación política. Marcos. Un segundo con lo anterior y me meto en el nuevo tema. Lo que tenemos que tener claro, y esto es un mensaje clarísimo, el sistema proporcional de lista de partidos es un sistema corrupto. Corrupto en el sentido politológico de la palabra, no porque sea peyorativo, no, es un sistema corrupto. Nada más que tienen que ir ustedes a Susan Rose Ackerman y lean su estudio, no nos vamos a dormir. Vayan a Susan Rose Ackerman y lean su estudio del sistema electoral proporcional de lista de partidos. Un sistema corrupto desde todos los niveles, desde todo. Falta de representación, distribución de escaños, falta de principio de igualdad, de distribución, de control, de transparencia, falta de plenitud. O sea, pueden ir. Por lo tanto, evidentemente, si queremos seguir contribuyendo a un sistema corrupto desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de Si una me definición permites o un insulto. Te quiero dar la razón, Marcos, simplemente comentándote qué es lo que hizo Putin cuando llevaba 5 años en el poder. Lo primero que hizo fue cargarse, ahora que lo odian tanto, y que es el malo de malos, el jefe de los malos, lo primero que hizo fue cargarse el sistema mayoritario en el sistema electoral ruso e introdujo el sistema proporcional de listas de partido. Lo digo para los que están abducidos por la prensa y les gusta vivir en todas estas narrativas, pues ahí tienen una narrativa para digerirla y que les... Pues tu broche, como se suele decir, es de oro. Me meto en el segundo tema, ¿no? De ruptura o reforma. Tengo clarísimo, y aquí traigo el speech que ha hecho Pedro, tengo clarísimo que si hubiese tenido la posibilidad de una fuerza bélica con el mínimo daño posible para llevar a cabo ese periodo de libertad constituyente y introducir a España de verdad en un proceso, en un periodo democrático, lo hubiese hecho. Teniendo en cuenta que él era, yo más que pacifista creo que era un pacificador.
y creyendo que no había otros medios y que él no era un golpista, pues evidentemente el único medio que podía tener era que la sociedad civil no apoyara en masa participar en las elecciones. Por lo tanto, de ahí viene su articulación, evidentemente esa falsa dicotomía. Muchos dicen que, bueno, pues don Antonio, y traen el extracto del programa de la clave, de las 500 claves de la transición, donde él dice, yo no digo que España no sea democrática, dice exactamente, porque no haya habido ruptura, le responde a Ramón Tamán, sino porque podía haber ocurrido, dice, aunque es muy difícil, pero podía haber ocurrido que por vía de reforma, por vía de evolución, dice, el sistema podía haber llegado a la democracia. Pero yo no digo que España no sea democracia porque no haya habido ruptura. Eso lo deja claro, por cuando mucha gente se agarra a ese speech de don Antonio diciendo, ve, cabe la posibilidad o podría haber habido la posibilidad de que sin esa libertad política, pues a través de esa reforma, ¿no? Que casi ruptura, pues llegar al tema de la... Tengo clarísimo, Antonio introduce en su acción política ese tema de la ruptura, porque veía varias cosas y eso es algo que lo tenemos que saber. O sea, el periodo de libertad constituyente tiene una finalidad y la finalidad es informar a la sociedad, al sujeto constituyente en ese momento, de las tres formas políticas y las tres formas de gobierno. Las tres formas son las claras, reaccionaria, conservadora y progresista. O sea, quiero decir que esa es la idea de la libertad política colectiva y eso es lo que quería don Antonio. Por primera vez en todo el siglo XIX y XX, el pueblo español pudiera elegir. Por eso quería romper con lo que había económico. Y por eso intentaba. Y no pudo a través de una vía, bueno, no quiero decir bélica, pero evidentemente no pacífica, y evidentemente se pasó a un sistema de abstención pacífica. Bueno, y es muy importante subrayar que todos estos debates los mantuvimos nosotros directamente con Antonio García Trevijano. No eran debates que venían de que habíamos escuchado un programa suyo o de que nos habíamos leído un programa suyo. Venían de un debate muy cercano con él, donde incluso muchas veces nos devolvían la pelota y nos decía, vosotros veréis cómo seguís. Vicente, que esa falsa dicotomía entre la reforma y la ruptura. Es que a veces hay que separar lo que él prevé como la realidad y lo que él tiene por convicción cerrada de alguna forma. Es decir, una cosa es que él dijera, y por eso eligió el nombre, el Movimiento de República Constitucional. Otra cosa es que aceptara perfectamente que pudiera darse, hasta él dio una posibilidad de una monarquía, por ejemplo, presidencialista. Es decir, él optaba por una república y una república constitucional, no había otra opción, por una cuestión práctica, porque decía, es que yo lo sé, es decir, no va a ser posible eso en la práctica. Ahora, si tú me demuestras que sí, adelante, venga. Es decir, si algún partido es capaz de hacer, esto lo he hablado con él yo personalmente, más de una vez, de hacer un referéndum para introducir a la separación de poderes o el sistema mayoritario, por supuesto que participamos. Adelante. A ver si alguien lo hace. Lo que pasa es que él preveía ya que eso no es posible, porque no lo haría. No porque él no quiera por principios, sino porque él prevé que no va a ocurrir. Él prevé que eso no van a ceder, cosa que la práctica, desgraciadamente, le da la razón. Es decir, es una previsión y algunos lo convierten, por desgraciadamente, una falta de formación o de luces, según, lo convierte en, no, es que eso es así, eso es una ley como la de la gravedad y es incuestionable. No, es porque él lo prevé así, porque él cree saber por la experiencia de que eso no se va a dar. Ahora, si se da, venga, ¿qué hay que hacer? Adelante. Y si es monarquía constituida, monarquía tal. Si es decir, él está abierto a esas posibilidades. De hecho, incluso en el tema de la transición, yo decía, porque yo conozco por familia y tal, la experiencia, todo ese trayecto, desde la experiencia del búnker llamado, desde dentro de cómo tal. Y él decía, no, yo le decía, mira, hablando con protagonistas, que es parte de mi familia, si ese búnker se le llega a ofrecer de verdad, tiene la oportunidad de un periodo constituyente y además ir a una constituyente y por mayoría, lo hubiese aceptado de calle. Lo hubiese aceptado, porque además seguramente hubiera ganado lo más cercano al régimen. Y él me decía, sí, claro, es que eso es lo bueno. Es decir, seguramente hubiera ganado en un sistema mayoritario a una constituyente la parte más cercana al régimen y al búnker, además. Es decir, él no tiene posiciones, no tiene posiciones dogmáticas en ningún momento.
sino que es una cuestión práctica, pero aceptaría. Tú le propones algo, igual que en esta última parte, yo estoy seguro, y hemos tenido programas, creo que a finales del 20 ya, y luego a finales del 21, en la que nosotros decíamos, oye, con la Constitución en la mano, como él decía, cuando vamos a la manifestación con el rey delante, oye, con la Constitución, que el rey, el tema del arbitraje, puede suspender y ir a elecciones, o a hasta casi golpe de Estado, pero o utilizar el artículo 8, seguro que yo estoy seguro, fíjate a dónde voy, que en este momento, por alguna otra cosa, si no estaría en la cárcel es porque tendría 92 años o 91, porque él estaría en arresto domiciliario, o sea, estaría o condenado o en proceso, convencido, absolutamente, porque él ya habría llamado al artículo 8, a que el rey hiciese X cosas, o al suspender desde hace rato, desde todos los abusos, desde el mismo dentro del régimen que se han hecho, ¿no? Así es. Pedro, cierra tú esta ronda sobre el tema de ruptura o reforma. Cuando dices falsa dicotomía, ¿a qué te refieres? Me estoy refiriendo a que determinada escuela catequista que dice entender el pensamiento de Antonio García Trevijano se ha dedicado a decir que es que hay gente que ha alterado, deformado el pensamiento de Antonio García Trevijano presentando posibilidades de evolución del régimen y no simplemente barriéndolo de la mesa. De acuerdo. Bueno, claro, es que aquí son dos, yo creo que se juntan dos cuestiones. Eso por un lado, es algo, bueno, yo creo que ya lo han hablado Marcos y Vicente, es que eso no es que eso no tiene sentido material en la historia decir eso de ninguna forma. Es decir, precisamente la creación de la Junta Democrática viene como resultado a que para no aceptar ese continuismo ya prefijado, pactado y planeado que se veía venir y se iba a materializar. O sea, es decir, eso fue una cuestión material, real, no especulativa. Claro, con esto de falsa dicotomía también se puede introducir que hay una corriente historiográfica hegemónica ahora mismo, antinegro legendaria, que por el contrario son no rosa legendarios de la transición, sino crean una leyenda áurea, más todavía. No solo apostando por el continuismo y las bondades de la reforma, sino negando siquiera la opción rupturista, es decir, como algo que no existió. Claro, esta falsificación de la historia reciente de España es terrorífica, más cuando se ponen muy solemnes para hablar de las leyes de Burgos y del sermón de Montesinos de hace 500 años. Y hace 4 días hubo una junta democrática, opositora, con una serie de puntos en la que se negaba la posibilidad de aceptar la ley de asociaciones, o sea, de entrar por el régimen apostando por una ruptura, y eso no existió jamás, porque dice que todo el mundo apostaba por un continuismo. Entonces, la primera cuestión, en este caso, que yo introduzco, no era exactamente la dirección de tu pregunta, pero para mí es muy importante decirlo, es que en España no se ventilaba nada en esa época en España como nación, porque la gente tenía un nivel de ignorancia superior, o sea, excelso, era analfabeta integral. Solo muy pocos estaban en el juego político y sabían, unos interesadamente lo que venía y otros de manera ideal, no idealista y honesta, perseguían, que era la ruptura para promover un periodo de libertad constituyente, que era el caso de García Trevijano. Claro, entonces, cuando tú planteas esta situación y por otro lado ves a esta serie de historiadores diciendo, como Roca Barea se jacta de estar en 6º de EGB y que se llevaban la Constitución diariamente para debatir los principios de separación de poderes, de representación, de organización territorial del Estado, niños de 12 años en el año 78, se te caen los palos del sombrajo. O sea, hay que tener muy poca vergüenza intelectual para hablar en esos términos para una persona de esa edad, en esa época además, cuando en la actualidad ni siquiera sabe, y está aquí grabado, lo que es una constitución con 50 y tantos años que tiene. Esta vergüenza y esta
falsedad histórica en la que han introducido aprovechando esa pregunta. Eliminar toda posibilidad, ni siquiera especulativa, de que hubiera habido ruptura. Eso ha sido simplemente una anécdota que se comentó en un almuerzo, en un desayuno, la posibilidad de la ruptura. Y eso es un peligro reciente que tenemos ahora, de la historia reciente, y que hay que poner de manifiesto. La falsedad absoluta de que la ruptura no fue una opción totalmente real y que estuvo a punto de triunfar, si no es por una traición de los partidos de izquierdas. Y eso hay que estudiarlo, y aquí está un profesor de la universidad que como descripción histórica así lo dice en su clase, no como una cuestión ideológica o una cuestión de juicio de valor personal, sino como una cuestión descriptiva. Y es que, fijaros, esto me vale para introducir un nuevo tema de debate, que yo creo que conecta muy bien con las palabras que tú acabas de regalarnos, Pedro, que es el tema de por qué tienen tanto miedo a abrir el melón. A abrir el melón de debatir con nosotros y de debatir la profundidad de las ideas de Antonio García Trevijano. Cuando se llevan a debatir a alguien que ellos dicen que es trevijanista, se suelen llevar a gente que no levanta un gato por el rabo, gente que no tiene experiencia, que no tiene trayectoria, que no ha escrito, que no ha vivido nada. Entonces, ¿por qué hay tanto miedo por parte de los juntaletras, por parte de la universidad, de que todas estas ideas se debatan honestamente, con tranquilidad, con transparencia, como un enfoque de futuro para España, ¿no? Marcos, te toca a ti ahora. Yo creo que, Vicente, no sé si tú querías introducir algo antes. No, simplemente hacer una pequeña postilla de lo Sí. último antes, que era, pues, por ejemplo, que lo de Roca, yo, que soy el único cincuentón presente, pues eso, desde luego, los colegios que están, eso es mentira, ni en bromas, además con hermanos mayores, eso no se daba, no sé en qué colegio estaría, y que además don Antonio, en la práctica, siempre estábamos investigando, si os acordáis, los partidos políticos para ver si introducíamos nuestras cosas, y que la transición, además, él ganaba las elecciones internas, tanto la Junta Democrática como la Platajunta, es que las ganó. O sea, era algo real, porque ahí estaba real tanto González como Santiago Carrillo, etcétera, etcétera. Entonces, él ganó, era una realidad probada, empírica, que la tiraron abajo por un tema extraño. Y luego el tema histórico, como ha dicho él, que tiene toda la razón, que ahí tenemos un grave problema del tema de las fuentes históricas, que yo tanto he dicho, y que, por ejemplo, hay periodos como el de Prim, que, por ejemplo, en medio de un periodo constituyente, él quiso en las elecciones constituyentes meter la monarquía, porque estaba prohibida, iban a ser un republicano. Él la mete y va y gana. Por cierto, seguramente le costará estar condenado a muerte, ¿no? Pero él gana y gana por el voto. Quiero decir eso, ¿no? Que en la práctica hay que aprovechar los momentos políticos, y eso lo tenía muy claro. Marcos, venga, retómame eso de por qué hay tanto miedo a que nos lleven a debates. Yo creo que se que atrevan. Escuelas de todo tipo, profesionales de todo tipo, periodistas de todo tipo. Pues yo creo principalmente porque es difícil encontrar un personaje público como don Antonio que haya acertado tanto. O sea, que haya acertado tanto. Don Antonio en el año 90-91, con independencia de lo que había escrito en la revista Reporter, trayéndolo más acá, para que la generación ahora del youtuber y toda esta gente que hace vídeos de esto, que no sé cuántos años tendrán, 12 o 13, no me acuerdo, pero que pongan los vídeos. Yo creo que es difícil encontrar a alguien que haya acertado tantísimo en el aspecto económico, en el aspecto cultural, de proyección de 20 años hacia adelante. Alguien que haya acertado tanto de qué es lo que va a ocurrir en todo lo que ha escrito y en todo lo que pronosticó y en todo lo que dijo, ¿no? Eso da lugar a una tarea, a una autoridad moral que es muy complicado. ¿Cómo alguien me va a decir a mí que en España es posible el control del político? ¿Cómo alguien me va a decir a mí que España no es, en el sistema electoral, un sistema corrupto? ¿Cómo alguien me puede defender a mí que España tiene un principio de separación de poderes? ¿Cómo España me va a defender, o alguien me va a poner encima mía, me va a decir que tenemos un problema a la hora de articular cualquier tema que tenga que ver con la política por parte? O sea,
¿Cómo podemos? Sencillamente, ¿cómo es posible? Eso no es posible. Finalmente eso no es posible. Eso nadie te lleva y te pone enfrente. Porque cuando tú le pones estos temas, que son los esenciales, porque en la política y en lo político, lo esencial no es la jugada, sino la regla por la que se juega. Ojo, cuando tú le pones encima eso, tiene un problema porque no te puede contestar. Decía don Antonio, trayéndolo hoy, siempre decía, si somos honestos de pensamiento, si somos de buena fe, todos podemos estar de acuerdo con describir lo que tenemos. Si no somos honestos, no somos de buena fe, pues nos mentimos. Pero si somos de buena fe, podemos. Entonces, eso es un dilema. Y la segunda cuestión, y termino, es que es más fácil debatir con alguien que se queda en la superficie que con alguien que sabe dónde llega hasta el iceberg, ¿no? Por lo tanto, es mucho más fácil alguien que repite eslóganes y cuestiones absurdas y que, bueno, que no hace nada, y que al final, pues, alguien que evidentemente bueno, pues tiene otra trayectoria. La gente pretende tener enfrente a gente de pensamiento débil, de pensamiento reiterado, ¿no? No con un pensamiento propio y con un criterio estudiado. Yo es lo que considero. Vicente, muchos de determinadas escuelas filosóficas a los que hemos tratado muy bien y hemos invitado a diferentes eventos públicos, hemos invitado a programas, nos tienen miedo de seguir debatiendo, nos llaman cosas y tienen miedo de seguir debatiendo con nosotros. Vicente, ¿por qué? Sí, se permiten, como tienen más trayectoria, con más proyección, entre otras cosas porque tienen fundaciones, dinero público a cascoporro, etcétera, pues se permiten hasta juzgar a Trevijano y su fenómeno sin tener ni idea, porque no son más de eso, ¿no? Y pues lo habéis dicho, como habéis dicho antes, primero porque se arrogan algo que realmente a lo mejor ni saben de que es un error arrogarse eso, una capacidad sobre política y ciencia política, no digamos de práctica, es que ni tienen ni se les acerca, y lo poco que tienen es increíble, porque a lo que te estás refiriendo, todavía no he conocido ninguno que no haya pasado por el Partido Comunista y el Verde, o sea, pedazo de antecedente, es decir, de comprensión de la ciencia política e interpretación del sistema, no digamos lo que dicen actualmente. Y que evidentemente para ellos somos un engorro, porque realmente somos la gente que más desarrollada, elegida, y aquí también voy, el equipo más cercano y que él estaba erigiendo personalmente y seleccionando. Y aunque eso suena arrogante, la realidad es que él cuando tuvo oportunidad, iba teniendo oportunidad, pues era una persona extremadamente exigente. Estamos hablando de un señor que fue el mejor abogado del mundo, o estuvo en la terna durante 2 décadas con Pricewaterhouse, Standard & Poor's, etcétera, que seleccionaba, y estaba él en la terna durante un par de décadas y fue seleccionado varias veces, etcétera. Una persona muy exigente. Y algunos tenemos el honor y el privilegio de decir que nos seleccionó prácticamente por habernos visto en algún comentario con algún debate con alguien y de pronto nos llamaba, ¿cómo? ¿Qué? Y a otros os acercasteis porque ya conocís tal y se fue seleccionando, él iba seleccionando. Y somos el equipo realmente que él seleccionó en los últimos momentos, en los últimos años, porque él pensaba que era lo óptimo para llevar adelante, por el perfil de todo, profesional, intelectual, académico, personal, de capacidad de reflexión práctica, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Entonces, desde luego, somos un engorro desde el primero para esa escuela que desde luego está aprovechando su momento por una cuestión de nicho de mercado, nada más, porque realmente no tiene el peso que tiene. Y, por supuesto, dopado por tema público. Y luego está aquellas personas que a lo mejor como divulgadores pueden ser estupendos. Y, por supuesto, un talento especial a lo mejor está en YouTube o tener un atractivo especial. Pero es absurdo que nos exijan un, digamos, sometimiento o una disciplina o nos pidan cosas o quieran que reconozcamos algo que no tienen ni el mismo don Antonio expresamente no quiso reconocer. Es más, expulsar más bien. Entonces, vamos a ver, los pies en la tierra y seamos adultos. Y no estemos en, como dicen por aquí, pajaritos preñados, ¿no? En la realidad. Bueno, Pedro, tú como... Gracias, Vicente. Pedro, tú eres nuestro polemista de cabecera y has tenido broncas fenomenales en programas que algunos se han emitido y otros no se han emitido porque no había forma, porque se te escapaban los invitados a mitad programa. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué no reciben o por qué no nos reciben
como nos tendrían que recibir en otras escuelas, en otros periódicos, etcétera. Yo aquí voy a citar a alguien que está presente en la tertulia, que es Marco Peña, que lo resume en una frase muy sencilla, pero a la vez muy profunda, que es muy duro reconocer que una sola persona tenía razón y que todos estaban equivocados. Cuando toda la corriente académica, toda la corriente sociológica apostó por un sistema, sobre todo apoyándose en la idea de consenso, fue uno solo el que ya advirtió el fracaso que iba a conllevar esa decisión. Ahora, pasadas unas generaciones, 2 generaciones, es evidente que esa asunción de un error histórico es muy difícil que te haga dormir por las noches. Por lo tanto, tienes que generar mitos continuamente sobre una realidad que no existió, que es a lo que se están dedicando de un tiempo a esta parte de manera prolija. Ese es uno de los motivos. Luego, la cuestión académica de la Escuela de Oviedo concretamente, para citarla, que yo les tengo una estima intelectual en cuanto a sus materias epistemológicas o de otra índole se refiere, no deja de ser una escuela que apuesta y únicamente cree en el Estado. Considera prescriptivo e ideológico todo lo que estamos hablando. Ellos se plantean desde un punto de vista puramente filosófico ciertas cuestiones que tienen una plataforma jurídica llevada al plano político y ni lo entienden ni lo han estudiado. Y realmente me da bastante pena intelectual, porque es una persona que respeto en otros campos, ver, por ejemplo, a Pedro Insua decir auténticas, a mi juicio, barbaridades acerca de la representación, acerca de los modelos prescriptivos que nosotros planteamos o que plantea Trevijano, acerca de lo que es una democracia, confunde la democracia de Aristóteles con la democracia representativa, nada tiene que ver una cosa con la otra, niega la representación, confunde la idea de identificación con la de representación, que tanto ha trabajado Marcos en su libro. Todo esto no lo conoce, no tiene ningún interés por conocerlo ni estudiarlo y se plantean desde una plataforma intelectual, académica, que hacen mucho daño porque son referente cultural para mucha gente. Entonces, lo que más me molesta en sí mismo es no que ellos defiendan su postura, nuestro juicio, errónea y confundida, sino que renieguen el debate o la polémica, porque está muy bien que cada uno, es decir, más vocación política que tenemos nosotros, preparación, bueno, pues se puede ver si hacemos el ridículo, acepto no volver a aparecer en ningún sitio, pero directamente que se nos declare en un ostracismo mediático intelectual en terrenos académicos donde objetivamente tenemos mucho que decir y mucho por lo que debatir con argumentos sólidos, me parece realmente una sinvergonzonería, me parece realmente una cuestión que da pena que en una actividad de que ellos mismos se jactan democrática, pues hagan debates sobre García Trevijano y traigan a alguien que honestamente yo no sabía ni quién es, un debate de 1 hora y media que lo he visto hoy que da pena, en el que menos habla es precisamente el invitado, es una cuestión lamentable y que además me parece bastante bochornosa. No se me ocurriría hacer eso con la obra ni con la figura de Gustavo Bueno en absoluto. Entonces es un poco lamentable, bastante lamentable esa postura, además un poco arrogante y despreciativa, porque simplemente lo único que digo en estas cuestiones es que veámonos en el debate político, en la charla, en la discusión, en la polémica, es lo que nosotros hemos intentado hacer ir atrayendo a todas estas personas a nuestro canal, pero que no hemos tenido una respuesta recíproca. Me parece pues bastante triste desde el punto de vista intelectual y bastante cobarde desde el punto de vista político.
Así es. Sí, Marcos. si me dejáis un segundo, mirar, yo es que bueno, le tengo un aprecio intelectual enorme. Pero sabe que yo me he sido alguien que estudió mucho a Gustavo Bueno dentro de sus obras, de sus tomos y de sus libros y he intentado, de hecho, lo tengo citado y lo tengo estudiado en mi tesis doctoral, en mi libro y lo intento. Y yo voy a hacer algo un poco más profundo y menos profundo. En el tema de menos profundo, se pueden comparar la teoría pura de la democracia de don Antonio con el panfleto democrático o incluso con el libro de categoría políticas que tiene Gustavo Bueno y que la gente lo lea y compare. Véala con profundidad entre unos y otros. Si esto solo es un tema descriptivo. Compare el tratado de don Antonio y luego lo hagan de don Gustavo Bueno. Eso en primer lugar, ¿no? A la gente que, bueno, pues que nos gusta estos temas es como comparar la teoría del Estado de Jelinek con Smith, con el hombre que inventó la integración, que, bueno, pues que tuvo mucho éxito, pero cuando vino uno y los puso al lado, evidentemente era como poner la Biblia y como poner un libro científico. Por lo tanto, eso en primer lugar. En segundo lugar, es una pena. Y es una pena porque ellos incurren, yo creo que incluso en un error en su propio conocimiento. Porque el cierre categorial, al final es un aspecto que lo que intenta es la delimitación de categorías nosológicas determinadas y en el estudio de la realidad a través de un punto de vista materialista, no corpóreo, pero sí materialista. No conozco ninguna teoría jurídico-política más que cumpla con esos presupuestos que la de don Antonio. Porque claramente cierra el concepto jurídico-científico de la democracia política. Eso es una cuestión que ellos no evidentemente, como dice don Antonio, como dice don Pedro, yo ahí pongo don Pedro, no son capaces de distinguir entre la democracia material y formal, pero sí que ese cierre categorial en el tema de la democracia formal, sí que precisamente y de una manera clara, no es como lo define Gustavo Bueno, como un mercado platónico de elección de cada una de las elecciones políticas que pudiera haber en un mercado donde tú vas, que es como define la democracia. La democracia, según ellos, realmente existente, ¿no? Para darle una categoría. Sino que realmente se cogiera las cuestiones de don Antonio y las mínimas establecidas en su teoría pura, entran de lleno en una categoría, pero total y absoluta, de las descritas políticas, de las descritas por Gustavo Bueno. Por lo tanto, a mí algunas veces me chirría porque cuando yo lo leo y leo lo que había escrito Gustavo Bueno y leo las definiciones de don Antonio desde un punto de vista científico, de lo más científico que ha podido, cuando escucho la crítica y a veces digo, yo no sé si los de su propia escuela es que desconocen lo que su propio maestro se publicó. Y luego hay una tercera cuestión que es una cuestión de ego. Ya es muy viejo, ¿eh? Ya es muy viejo. Se han peleado entre ellos y parece que Pedro Insúa también ya es un desterrado, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de ego que si tú estás, pues ya no voy a estar yo, ¿no? Y es evidente que, lo hemos dicho antes, ¿no? Que don Antonio crea una escuela sin ser una academia. Siendo una persona de acción y extrayendo su filosofía y su pensamiento y su construcción doctrinal desde la acción y la experiencia, crea una escuela. Sin necesidad de tener fundaciones, cátedras o cualquier otra cosa. Sin embargo, otros tienen que hacerlo a través de la experiencia que le da los libros. Claro. Embargo, Ese, de hecho, Marcos, iba a ser el siguiente tema. Creo que has hecho una muy buena ligazón, ¿no? A dónde estábamos. Es perfecta la ligazón que haces, porque era tratar de analizar eso de cómo Antonio García Trevijano construye todo su pensamiento a partir de una vida riquísima en lo profesional, en el estudio, en la vivencia política, en la acción política, en fin. Él destila un pensamiento y nos lo regala en la parte final de su vida, cuando ya el hombre tiene algo más de tiempo y se pone a escribir y nos cuenta todo esto y nos regala todos estos maravillosos programas, ¿no? Y en fin, y nos regaló a nosotros personalmente todas estas conversaciones con las que disfrutamos con él, ¿no?
Entonces, creo que tocabas en algo, Mollar, que quiero que comentes tú y también el resto de personas que participan en el programa, de cómo Antonio utiliza su experiencia práctica para llegar a una serie de formulaciones teóricas. Y eso es algo absolutamente único, Marcos. Fíjate que él hace su pensamiento y decía, yo no me atreví a escribir hasta más de 50 y tantos años, porque él arranca de su propia experiencia en la acción política, en la acción del poder, mezclando su conocimiento jurídico enciclopédico y su experiencia política, yo diría como un revolucionario, revolucionario. Y va a esas categorías, a esa historia política, de pensamiento político, para encontrar respuestas donde no las tiene. Y tiene que crear una doctrina, un instrumento, porque no lo encuentra. A lo más que se parece a lo que se encuentra con Estados Unidos, ¿no? Y crea su doctrina de ahí. Por lo tanto, todo su pensamiento parte de la experiencia empírica y es deductivo. Yo no quiero compararlo con Gustavo Bueno porque yo, como el otro día le escuché a Pedro, me hizo muchas gracias, es uno de mis patronos, ¿no? Yo creo que es uno de mis referentes intelectuales y Gustavo Bueno lo es. Pero tenemos que entender que Gustavo Bueno crea su doctrina filosófica, ¿no?, desde un punto de vista deductivo, de los libros. No tiene nada de experiencia, es un académico, un catedrático. Parte de su despacho y de su pensamiento, de su riqueza intelectual. No, Antonio es un hombre de acción, de pie de obra, que se mezcla la acción con la intelectualidad y con ese conocimiento enciclopédico. Y que a partir de ahí, de una manera deductiva, crea una doctrina sobre el poder y sobre la forma de gobierno que no tiene parangón. O sea, no tiene parangón. Hoy está a la altura de lo que queramos, de un Carl Smith, de un Kelsen, de un Hering, de lo que queramos. O sea, tiene una teoría del Estado, la teoría pura de la República Constitucional, es una teoría del Estado a la altura de la teoría del Estado de George Jelinek. O sea, es una teoría, una de las más grandes que hay de obras de construcción del siglo XX. Por lo tanto, quererlo comparar con una doctrina filosófica es como si me dicen ahora vamos a compararlo con la doctrina de hegeliana o con la doctrina de, bueno, pues podemos hablar con Hegel o con Marx, bueno, pues lo podemos hacer, pero es que estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Por lo tanto, uno deriva de los libros, el otro querer compararlo y querer, en todo caso, dejar el ostracismo, me parece... Pero os propongo, Marcos, gracias por tu aportación. Vicente, vamos a dar un paso adelante. Siendo verdad lo que nos ha planteado Marcos, una de las dificultades que conversamos con don Antonio muchas veces es el cómo a partir de ahora. Es decir, él a través de una facticidad elabora su pensamiento tiene la altura que nos acaba de comentar Marcos, pero ahora hay que bajar el balón al suelo como hacen los futbolistas y aplicarlo a lo que tenemos hoy cada día, ¿no? En eso, Antonio García Trevijano, yo he estado en conversaciones donde yo mismo se lo he preguntado, ¿y cómo seguimos en este aspecto? Él nos respondía, no tengo ni idea, vosotros veréis. Vosotros veréis, hay una serie de nuevas herramientas, yo me dedicaba a hablar con generales, a irme a cenar, a financiar a partidos, a financiar referéndums, a construir grupos, ¿no?, de periodistas disidentes que le zurraban al PSOE cuando tocó y un montón de cosas. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? No lo sé. No lo sé y tenéis que ir bajando al balón al suelo y tenéis que aplicarlo a las condiciones. Yo os he dejado el armatoste, os he dejado el esqueleto con el que vosotros os vais a tener que inspirar para continuar con lluvia fina poco a poco. Vicente, ¿qué opinión te merece esto que estoy comentando? A ver, respondo y además también digo, porque no podría dejar de hacerlo, necesito hacerlo después de la intervención de Pedro y de Marcos. En la práctica, evidentemente, en realidad, lo que realmente hacemos es que desde su pensamiento y desde su construcción de su ciencia política, solo se puede hacer en la realidad objetiva, presente. ¿Y cómo se construye? Entonces, tenemos que adaptarla en cada momento. ¿Cómo vamos a prever el futuro? ¿Cómo vamos a prever a Steve Jobs inventando los smartphones y lo que representa o los economistas que tratan de prever? ¿Qué dices? Si no sabes ni qué se está inventando en este momento. Estás pensando en hace 10 años.
no tienes ni idea. Entonces, esa es la práctica, si en realidad la tenemos, ¿no? De hecho, y ahí sí que enlazo con las cosas que aún quería decir, es que por eso su filosofía no puede ser con todo respeto, la del señor Gustavo Bueno, que yo no estoy totalmente, ni lo admiro en absoluto, precisamente porque la estudié. En los 90 estaba entusiasmado con sus obras, Mito de la izquierda, de la derecha, España contra el Islam o contra Europa, no me acuerdo cuál es exactamente, contra Europa, y luego es, ostras, pero si adapta la historia como le da la gana, es lo suyo. No es verdad. La nación española no nace en el imperio, no es verdad. Es el primer Estado europeo, el primer monopolio del Estado, nace en las Cortes de Madrid de 1470. Y los monopolios del Estado, por primera vez en el mundo, al menos en Europa. Es decir, hubiese sido España nación, le da otra dimensión, evidentemente, al imperio. Pero luego estaba ya proyectado, si no era en América, era en África. O sea, la cosa estaba clara cuál era su misión. Entonces, y así un montón de cosas. Y no digamos en tema, como habéis dicho, a nivel de filosofía, que en realidad por eso mismo él decía, no, es de Santayana, mi filósofo es Santayana, es lo que más se acepta, es más, lo tiene, no solamente me lo dijo a mí, sino lo tiene en programas, se puede buscar, ¿no? Estaba en ese momento con Negro, con Dalmacio Negro, que por cierto se reía a mandíbula batiente de Gustavo Bueno. Él era más compasivo, por cierto, don Antonio. Y realmente, es decir, lo que es su filosofía, la que le falta, ¿no? La que pueda faltar a nivel, digamos, académico, como dice Marcos, pues él elige Santayana y elige su pragmatismo, que es el lógico correspondiente a una ciencia política objetiva y pragmática y de realizar a nivel de la realidad presente. Entonces, en realidad, no es que le falte, es que en realidad da los mecanismos lo tenemos que hacer en el momento y estudiando la realidad presente, ¿no? Y en ese aspecto... Pero por eso, querido Vicente, es tan floja la aportación que hacen determinadas personas que se dicen trevijanistas. Y luego hablaremos lo poco que le gustaba este término a Antonio García Trevijano, que nos pidió expresamente que no utilizáramos su nombre en el futuro y lo quitáramos lo más posible. Y en ese, vamos, me lo dijo a mí personalmente. Y siguiendo lo que dices, por eso es ridículo, con todo respeto, y siempre lo hacen con buena voluntad y hay buena gente. Junta Democrática, pero es que cualquier persona a nivel se muere de risa, es decir, y a nivel de masa, ¿cómo va a convencer eso? Es decir, no, es algo que responde a, no sé, a otras lógicas. Hay que hacer cosas, estrategias presentes, ¿no? Y en realidad cosas que hasta a él se le ocurría todavía vivo, el lanzarse con lo del tema Cataluña y en la plaza tal, el hacer hasta hablar, efectivamente. El viaje a Bruselas sobre la deuda pública. Oye, con el artículo 8, que por eso digo que estaría en la cárcel o estaría encarcelado, aunque fuese en su casa, estoy seguro que habría dicho, bueno, ¿cómo nos rebelamos? Hubiese a través de hablado con los militares, o habría hablado, o aprovechar esta ventana de oportunidad que hay ahora en este compás, ¿cómo hacerlo? Las dos cosas, tanto hablando con partidos forzando a ver si alguno introduce alguna cosa, como al mismo tiempo aprovechando la oportunidad de lanzarse a una, no sé, por ejemplo, una rebelión fiscal o cualquier cosa. Lo que en ese momento tenemos que saber tener el conocimiento, por eso es tan importante las personas y la excelencia en la capacidad de las personas que trabajan en el tema, o estamos más adelante, pues el saber cómo realmente se puede hacer y en la medida de nuestras posibilidades proponerlas y de tener la fuerza incluso tratar de hacerlas. Correcto. Pedro, ¿qué opinión te merecen a ti estas personas que consideran las teorías de don Antonio dogmas, catecismos que hay que recitar, etcétera? Él montó todo a partir de la realidad y lo que quería era, habiendo destilado esos principios, que tuviéramos una serie de ciudadanos la valentía de volverlo a aplicar a la realidad práctica que teníamos delante en un momento dado. Bueno, yo creo aquí viene muy a cuento, a mi juicio, lo que voy a decir ahora. Y es que García Trevijano siempre abundaba en que su pensamiento era científico. Para muchos incluso le podía sorprender esta acepción de alguien que ejercía en el derecho. Y es que el derecho, para García Trevijano, era una ciencia totalmente ordenada. Yo he hablado con esto muchas veces de él y fue cuando yo, modestamente o humildemente, me di cuenta de cómo tenía ordenada la cabeza. Y es que él concibe su formación jurídica
como una ciencia. Y una ciencia es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí con una serie de reglas y que funcionan como un todo. Claro, para tú, en una ciencia humana como es la jurídica, tener la capacidad de ordenar todos esos elementos y relacionarlos, primero tienes que conocer mucho y segundo, tener una capacidad de abstracción terrorífica para poder relacionar esos elementos, simplificar y dar soluciones. Y eso es lo que él hacía. Por eso me ha recordado Marcos diciendo en el previo al programa acerca de que Antonio no estudió el derecho administrativo como tal, y es que él lo decía, y yo tuve la suerte de hacer su último trabajo jurídico con él, no verle, trabajar con él. Él no sabía ni lo que era el EBEP, para los que estudien Derecho, el Estatuto Básico del Empleado Público, ni sabe lo que es el Real Decreto 365/95 acerca de... Ni lo sabe, ni le interesa en el sentido jurídico. Él sabe perfectamente cómo funciona el derecho, cómo se organizan las leyes. Y una vez que sabe cómo va el problema, es capaz, con 90 años, sin haber llevado un caso de funcionario complejísimo, complejísimo, en una instancia nueva que se abría de casación, revertir una situación que parecía que no tenía salida. Eso, uno ahí se da cuenta realmente que no es magia, que no es una cuestión de fama, que no es una cuestión de soberbia, sino es un conocimiento profundo de una ciencia. Entonces, cuando yo observo esto en primera persona, yo me doy cuenta perfectamente cómo él ordena su pensamiento completamente estructurado. No es especulativo en modo alguno, es al revés, es totalmente científico en el sentido de seguir unas reglas que se fundamentan en los hechos. En el derecho, aquí todos habéis estudiado derecho, unos lo ejercen de una forma, otro de otra, pero un hecho no se puede observar de una manera imaginaria. O sea, hay unos hechos de la realidad, unos hechos de la voluntad, etcétera, que uno no se los puede inventar. Entonces, Antonio se enervaba mucho cuando incluso hablaban de ciencia económica. Decía, pero si es que el derecho es infinitamente más científico que la economía. El problema está que, claro, para tener la capacidad de dominar una ciencia como la jurídica de esa forma, pues es, honestamente, muy pocas personas en la historia. Muy pocas que no solo tengan ese dominio como abogado en el ejercicio del derecho, sino luego como hermeneuta o como jurista. Por eso a él también le sublevaba como cualquier estudiante o cualquier persona decía que soy jurista. O sea, entonces, eso es una cuestión, eran para él transgredir una serie de límites que él mismo ni se daba cuenta de lo que estaba hablando esa persona, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es importante hacerlo saber porque en el caso que estamos hablando, lo ha dicho Marco muy bien y Vicente contando una anécdota, pero es que la filosofía, hay grandes filósofos muy conocidos que a la vez están muy denostados. Por ejemplo, Nietzsche, que es uno de los 3 filósofos más conocidos de la historia, para la escuela, por ejemplo, de Oviedo, es una aberración. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Hegel, para el Biac, es una basura, es una filosofía errónea. Hegel, no estoy hablando de Krauss, Hegel. Pero amigo, la ciencia jurídica en el ejercicio del derecho no se puede decir que García Trevijano o que Yering lo desprecie uno o lo desprecie otro. No podrá ser de la escuela historicista y decir que Savigny era lo más grande y otro en las siguientes escuelas, pues renegar ya lo mejor de su postura, pero Savigny está en el cenit de la ciencia jurídica para todo el mundo, para cualquiera. Yering igual. Jelinek en su formato, aunque se superen sus ideas, eso en la filosofía no pasa y es porque precisamente la ciencia jurídica, cuestión que no conocen ni estudian en estas escuelas, se fundamenta en una realidad. Y una cosa de la que aprendí, y yo estoy muy orgulloso porque me abrió mucho la mente desde dentro, es que el derecho, aparte de estar totalmente imbricado con la política,
es la creación más importante de la humanidad, la más importante que ha hecho el hombre, porque es la que ordena el mundo. El derecho ordena el mundo y es, para mi juicio, la plataforma esencial para conocer la política y analizar la política. Yo, modestamente, no concibo analizar la política sin que no sea de una plataforma jurídica, porque es la plataforma realmente donde se ancla la política, el derecho, ya sea porque el poder gobierna el derecho, porque hay momentos, ventanas del tiempo donde el derecho se impone al poder, mínimas, pero puede aparecer. Y yo creo que esta cuestión ha pasado mucho tiempo de soslayo y quería ponerla de relieve porque esa es realmente la potencia de la filosofía y de la ciencia jurídica de García Trevijano. Fenomenal. Y fijaros, ahora para poner un contrapunto a esto, vuelvo a sacar ese tema que habíamos convenido de esto que nos decía el propio Antonio García Trevijano en reuniones privadas con él. Decía, cuando yo no esté, quitadme de en medio. ¿A qué se refiere, maestro? Quitadme de en medio, no habléis de mi figura, no comentéis mi persona, no os refiráis tanto a mí y trabajad con el equipo, el armatoste que os he dejado y a partir de ahí lo aplicáis a las circunstancias prácticas. Esto lo saben los enemigos de sus ideas y por eso han llegado a denominar, digamos, a la gente que somos cercanos a él, trevijanistas, trevijaners, no sé cuánto y toda suerte de insultos, algo que también me parece natural cuando se le ha dado cierta repercusión mediática a gente, pues en fin, que vive el trevijanismo de una manera dogmática y sin conocimiento profundo de lo que son las ideas de Antonio García Trevijano, etcétera, ¿no? Entonces, os quería preguntar sobre esto mismo que nos pedía Antonio García Trevijano de desligar la fuerza de sus planteamientos de su persona. Marcos, empiezas tú. Pues yo comentábamos antes, antes de entrar, sobre todo para nosotros y para mí personalmente, que don Antonio es una plataforma. Es una, para mí, para todo lo que yo he hecho en mi vida. En mi tesis, lo que escribo, lo que hago, lo que me permite es abarcar y ver las cuestiones a partir de. Yo creo que es como mejor se puede ver un pensamiento, como mejor se puede ver una doctrina. Yo al menos así lo veo. Yo no lo veo como un absoluto ni como un todo, porque sería absurdo, porque nada en el mundo se puede estudiar así. Y por lo tanto, como alguien intelectual y como un maestro, lo que te da son los primeros pasos para que tú sigas haciendo el camino. Sería absurdo considerar que la doctrina está cerrada, que todo está hecho y que simple y llanamente mañana, con publicar 4 cosas en el BOE, pues la construcción, la teoría del Estado, de la República Constitucional y tal, pues estaría hecha perfectamente y todo lo demás. Eso no puede estar en la obra de don Antonio, que eso es absurdo. Eso es absurdo. Don Antonio, lo voy a dejar para que lo sepan, don Antonio, nosotros, en el principio de mi libro, que ya sabéis que él hizo el prólogo, nosotros nos propusimos hacer una definición de democracia lo más sintética posible. Porque él me decía que en su teoría pura había hecho una definición muy larga y en el libro nosotros estuvimos discutiendo qué podía ser. Hablando decía Pedro, yo todo lo veo desde lo jurídico. Era algo que decía Antonio. Y me acuerdo que dijo, todo mi pensamiento se resume en la siguiente frase. La democracia es la garantía jurídica de un hecho colectivo que se manifiesta como una precaución. Eso tiene una profundidad, la garantía jurídica de un hecho colectivo que se proyecta como una precaución. Te decía, yo es que la tengo escrita aquí de su puño y letra, y la tengo memorizada, porque es una frase. Dice, todo mi pensamiento, bueno, si tú te pones a deshilvanar esa frase, eso es increíble, porque ahí hay derecho romano, derecho civil, teoría del Estado. Cuando tú te vas a su obra y empiezas, ¿por qué habla de garantía? ¿Y por qué luego habla de precaución? Como algo que está al anterior a una canción que es una garantía. O sea, si tú empiezas a desvanar esa frase, esa es una de las frases más profundas que hay en teoría política y en teoría jurídica, ¿no? Y que tú dices, bueno, madre mía,
Fijaros qué definición, que eso tú no lo encuentras en ningún sitio. Tú hablas de democracia y te de principio de legalidad, las elecciones, la votación, tal, no sé cuánto. Esa definición no está en ningún sitio. Yo sí la aporto, evidentemente, a mis alumnos, claro. Pero eso no está en ningún sitio, ¿no? Y por lo tanto, fijaros la profundidad. Yo, haciendo referencia a tu pregunta, y yo creo que enlazando con algo que hemos hablado, yo siempre digo que a partir de lo que nos dio, nosotros nos queda mucho camino. Él no dibujó el camino, él dibujó cuál era el fin, pero no dibujó el camino, no podía dibujarlo. Vicente lo ha dicho, no era futurólogo, no, si mañana nos dice Vicente, hay una inteligencia artificial que no sé cuánto, pues la cogeremos. Es decir, pues no iba a tener, pues, nos ayuda, pues lo cogemos. Pero no podía imaginarlo. Él sabía cuál era el fin. Es decir, oiga, y por eso nosotros estamos ahí, y por eso nosotros estamos en la acción. Nosotros no podemos coger libros, no es un todo, es una plataforma de impulso para llegar a lo que sabemos que es la meta. Eso sí lo tenemos claro. Y a veces, ¿por qué nos tachan de dogmáticos? Simple y llanamente porque tenemos algo que es muy complicado, volviendo a los unidos. Porque tenemos una gran seguridad. Posiblemente tengamos un estadio jurídico, que es un nivel superior a la seguridad jurídica. Sabemos perfectamente definir dogmáticamente lo que es algo democrático y lo que es no. Eso es muy complicado, es como decir esto es ilegal y esto no. Por eso nos tachan de dogmáticos o de fundamentalistas, porque desde la plataforma de don Antonio podemos categorizar lo que es algo democrático y lo que no. Fácilmente, lo sabemos ojear perfectamente. Por eso nos tachan de eso, pero evidentemente no nos dibujó el camino. Ese camino lo tenemos que dibujar nosotros y para eso estaremos. Que nadie se equivoque, que la gente podrá tener miles y miles de seguidores, de followers, de bots o lo que quiera, que podrá llamarlo cuarto milenio, tercer milenio, lo que sea, con lo bien que me cae, que podrá ir con el coronel o podrán quedarse, pero que nada de lo que hoy hay encima está a la altura de lo que hoy ofrece Demos y sus personas que lo constituyen. Que nadie se equivoque, que nadie se lleve a engaño, que podrán hacer las asambleas de la Junta Democrática, de la Platajunta o de la madre que los parió, que a mí eso me da exactamente igual porque yo estoy, aparte de en otro nivel, en otras cosas. Pero que no se equivoque nadie, porque ahora mismo lo que se proyecta, como Demos no hay nada, o sea, absolutamente nada. Nosotros podríamos haber tenido un script muy fácil. Pedro tiene un enganche muy importante. Se podría haber puesto como una suerte de Pedro Insua o de otro, es decir, la nación española, podría haber pegado 4 voces, 4 hechos históricos y haber estado en las plataformas en todos sitios. O Vicente, que es alguien que tiene un conocimiento histórico muy grande. O tú desde el punto de vista económico internacional, perfectamente. ¿Por qué no? Porque evidentemente a lo profundo no le interesa a nadie. ¿Qué le interesa? Pues yo siempre digo que desde el momento que la pizza del Pizza Hut desbancó completamente el buen puchero con arroz, eso sí que dirá fundamento, ya todo el mundo lo que quiere es la comida basura, las cuestiones basuras y rápidas y algo con fundamento, precisamente lo echan al lado así. Una cosa que me gustaría comentar para darle, gracias Marcos, para darle el paso a Vicente, es cómo desde la plataforma de innovación política Demos y teniendo muy en cuenta lo que podemos aprender en teoría de medios, que estamos inspirados también por gigantes que nos guían y demás, lo que estamos logrando ahora mismo en llegada a través de determinados medios nacionales, etcétera, estamos en los millones y millones de visualizaciones al mes. Que no se lleve nadie a engaño porque la disidencia se ha escondido y se ha agazapado en lo digital, cuando lo de la digital no tiene fuerza de provocar un cambio en lo político, y esto el que me lo debata o el que quiera hablar conmigo, que hable conmigo, porque primero hay que vivirlo en la realidad y luego leerse 30 libros. Y luego nos sentamos y hablamos. Pero el mensaje de Demos ahora mismo sí que está calando en lo que yo llamaría, o se llama ahora por parte de la más media, ¿no?, esa generación X y esa generación boomer. Está viendo ahora mismo programas donde las ideas que presentamos de democracia formal las están oyendo 850.000 personas en un programa. A veces tenemos 200.000, 300.000, 400.000 en televisiones. Y luego tenemos un canal para el que quiera devanarse los sesos un rato,
que tenemos unos acuerdos con televisiones locales y cierta presencia en redes sociales, pero que ahora mismo estamos en unos números que los acabaremos contando que se nos escapan, o sea, que nos gana el Rubius, porque es un tío fenomenal que hace videojuegos para los chavales y se lo pasan bombas, ¿no?, en los programas. Pero que estamos teniendo, yo creo, este rol que sí queríamos para Demos, que ser un rol influyente, un rol de referencia intelectual. Eso sí lo estamos trabajando y nos consta quién nos oyen y nos constan los mensajitos que nos mandan y nos constan cómo se copian muchas de las ideas que ponemos en la mesa, porque están apareciendo como setas aquí y allá, sobre todo cuando determinada gente es denostada y sale de la política. En ese momento sí que se abraza a las ideas políticas de cierto calado y sí que se les escapa sin darse cuenta, ¿no? Pero creo que es muy importante que comentemos esto. La llegada al mundo millennial, al mundo Z, la verdad es que importa muy poco. Y esto lo cuentan los que entienden de teoría de medios con detalle. Y nosotros lo tenemos claro. Y por supuesto, Marcos, tú sabes cómo estamos devanándonos los sesos para ver cuál es el siguiente paso. De ahí la campaña de diputado de distrito, porque estamos bajando el balón para que todo hijo de vecino pueda tranquilamente comprender cuál es el siguiente paso. Que el paso se tenga que dar en una manifestación, en un proceso de no sé qué, en un golpe de Estado, o porque 4 partidos políticos que en un momento dado vean que se van al carajo como no aporten una idea nueva y aporten esta idea nueva a la mesa, eso no tenemos ni la más remota idea de cuándo pasar. Pero que ese es el siguiente paso y está clarísimo que hay que darlo por ahí. Vicente, cuando quiera. Esa es la clave y el fundamento. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo y lo que hizo don Antonio, y lo comprendemos nosotros, es tecnología política. Es técnica, es tecnología, ¿sí? Que primero hay que inventarla, hay que crearla. Es un mecanismo adaptable a cualquier momento. Entonces, que a lo mejor no tenemos la suerte, y como le ocurre a algunos inventores, pues tarda 30 años en aplicarse, pero vamos a dejarla ahí, por ejemplo, el DDD, o como ocurre a otros, porque tenía algo bastante gordo detrás, como he dicho de Steve Jobs, por ejemplo, la implementan inmediatamente, porque tienen capacidad. Pero es tecnología, no son dogmas, no son idealismos. Es decir, esa frase tan bonita, maravillosa, lo que ha dicho Marcos, esa que resume también, que decía don Antonio, es que desde luego había desarrollado a Ulpiano, el jus privatum, quod ad singulorum utilitatem pertine. O sea, cuando es pertine. El singulorum utilitatem pertine. Es la clave de esto, que junto al jus publicum conforma la res publica, no como ese analfabeto funcional de 2 doctorados que hay por ahí que dice que la república es la cosa pública. Por favor, es la nación y sus procedimientos de autogobierno. Es lo que nos da Roma. Y ese derecho romano, eso me recuerda exactamente esas palabras, era precisamente la definición, la parte de jus privatum que sale de lo mismo, de la res publica. Es decir, el singulorum utilitatum pertine. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, ese mecanismo. Por eso, y me ha llegado al corazón esa anécdota y tal con don Antonio, que creo que ha dicho Pedro, porque la había oído con mi padre, ¿no?, que es el otro gigante que yo he conocido, y para mí ha sido un alter ego, don Antonio, en la cual, pues todavía en la primera década de este siglo, con casi 80 años, me pasaba por la derecha a la hora de resolver tomas de inmobiliario. ¿Cómo es posible que haya propuesto algo totalmente innovador y ajeno, a que a nadie se le había ocurrido? Porque no se trata del conocimiento y la cantidad de cosas, se trata del mecanismo, de la tecnología que tienes, a la que eres capaz de adaptar en cada momento. Y es a lo que nosotros podremos vencer, porque nos aplican una tecnología que yo he definido, el polilogismo en base a Hegel, ¿no?, actual de la socialdemocracia. Pero es esa tecnología la que tenemos que transmitir, y es esa idea la que desgraciadamente algunos no tienen ni remota idea, ya sean académicos que con muy mala fe nos mandan al ostracismo, con muy mala fe en todos los órdenes histórico, político, etcétera, o otros pues algo más superficiales o algo más populacheros en plataformas como YouTube. Eso es lo que decir, y eso es lo que tenemos que centrar. Así es, y desde luego el trabajo que estamos haciendo desde Demos es lluvia fina. Antonio García Trevijano nos decía que necesitaremos 100 años. Esperemos que se equivoque, y estamos haciendo lo posible porque se equivoque. Pedro, una intervención tuya en este sentido de qué tipo de trabajo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Sí, bueno, yo creo que lo habéis resumido muy bien.
quizás lo que más se nos echa en cara para ciertas personas que no saben el trabajo que estamos haciendo de fondo es a lo mejor no tener, en el caso de las redes sociales, pues grandes visualizaciones en nuestro programa de muchísimas visualizaciones por programa, sobre todo en este canal en YouTube, pero creemos que nuestro trabajo se ha diversificado, sobre todo en radios o en televisiones autonómicas que estamos operando, en la que creemos que realmente el mensaje cala más y Y es nacionales, más Pedro, ¿eh? directo. Y nacionales, ¿eh? Cada vez Y, más. Radios y televisiones nacionales también. y nacionales, pues que realmente tiene un impacto más directo en la gente y sobre todo, pues tener una presencia en los foros de debate realmente que deciden desde el punto de vista cultural o político, por entendernos de algún modo, cuáles son las doctrinas que se están ventilando en cada momento. Esto de algún modo, pues sí, quizá la gente más joven pues se guía más por las redes sociales, como habéis dicho, con Marcos y Vicente, por ciertos youtubers, pero evidentemente nadie se fía, pero eso es una cuestión casi de antropología. Nadie se fía de ir a una expedición con alguien que no tiene experiencia en su vida, que no ha salido de la aldea. Eso es algo evidente. Nadie se va a partir la cara por ahí a un barrio con un tío que lo que se dedica es estudiar para notario en una habitación. Bueno, pues se lleva que ha estado todo el día en la calle dándose de palos, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, es una cuestión puramente, mm, vamos a decir, ociosa, sociológica desde el punto de vista de la distracción, pero que realmente ni crea una masa crítica ni tampoco un impulso activo o una vis activa desde el punto de vista de la acción política. Entonces, yo creo que teniendo esta intervención que acabo de decir, lo que he dicho presente, pues quizás nuestro siguiente paso sería seguir avanzando en esos foros de debate que realmente están las oligarquías culturales, en las que seleccionan quién y no, quién está y quién no, sería el siguiente paso, que es introducirnos en ella. Simplemente, si hay una democracia, realmente debería dar por lo menos la opción a todos. No que todo el mundo tenga la misma valoración o la misma catálogo. No, no, la misma opción, lo único que pedimos. Luego veremos si no estamos a la altura de esos grandes sabios o no, si estamos o no. Simplemente vamos a ver en esos grandes foros culturales donde todos, no quiero decir una frase que dice el señor Lobo en Pulp Fiction, cuando les ayuda a limpiar las manchas del coche y están Travolta y Samuel L. Jackson allí felicitándose entre ellos, y dice, un momento, no, no, bueno, no la quiero decir, todavía pero en esas tertulias están todos encantados de conocerse, saben de todo. Bueno, pues estamos deseando que nos conviden, como dicen que nos conviten, como dicen en los pueblos, a esas tertulias, y tertulias, como les llaman, para ver realmente esos grandes conocimientos, a ver qué contraste tienen con los nuestros. Así es, Yo Que porque sí, hablan, esto, yo repito, no es una cuestión de erudición, aquí no estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de una cuestión de representación, no, de descripción de la realidad, no teorías especulativas. Teorías especulativas o teorías filosóficas, como he dicho antes, hay muchas corrientes filosóficas y muchos filósofos celebérrimos que son denostados, preteridos y aborrecidos. Nosotros partimos de una plataforma que es indiscutible, que es una plataforma de una ciencia jurídica que tiene un representante y un creador que fue una persona, un primer espada de manera reconocida mundialmente. O sea, no tiene nada que ver con el seguimiento de una escuela o de no, de participación en tal ideología o no. Y además, una cosa que me gustaría decir para terminar es que precisamente para esta escuela que estamos citando unas veces de manera directa o otra vez de manera subliminal, que es la Escuela de Oviedo, la filosofía es un saber de segundo grado, muy bien, no es una ciencia, sino que se apoya en ella. Pues precisamente es lo que tienen que hacer,
apoyarse más en la ciencia jurídica y en lo que se ha denominado o en lo que ha creado a partir de aquí García Trevijano como ciencia política para entender realmente su obra, cosa que ellos no saben ni conocen, ni se han molestado. Así es. Y la verdad es que da bastante pena ver a los todólogos, estos todólogos sobrevenidos de cualquier temática que, por supuesto, saben más que uno que lleve 30 años trabajando en una temática, jugándose las perras, el prestigio, la clientela, el propio dinero, etcétera. Pero vamos, aparece es uno la que se ha vida, ¿eh? cogido... Según Sí, en qué sitio, también la vida. sí, también la vida, exactamente. Y de repente hay gente que se ha cogido 2 aviones o ha tenido un carguito político 4 años o tal, le ha llevado ahí un cartapacio o 4 papeles y ha estado hablando con 4 y ya puede opinar de lo que sea, de derecho, de ciencia, de biología, de geopolítica, de economía, de todo lo que te ponen en la mesa en 4 minutos. Es que es una cosa que solo oírlos hablar da pena. Y también, lamentablemente, oír a veces comentarios de gente que se cree preparada porque escucha a esta gentuza o lee medios cosmopaletos que llevan tratando de controlar la mente humana desde hace una temporadita porque ya solo juegan a la psicopolítica, la psicoinformación, el psicoconocimiento y tal, no trabajan nada, ni estimulan ningún tipo de debate intelectual, ni traen hechos, ni aportan criterios, ni nada, pero bueno, al final los hechos son tozudos y todo acaba yendo donde tiene que ir y eso precisamente, como nos decía Marcos antes, era lo que más molestaba y lo que más molesta hoy de Antonio García Trevijano, que es que el hombre ha tenido la razón siempre, es decir, de cada 100 cosas que dijo, es que en 95 acertó y sigue acertando y lo vio y aquí lo tenemos delante. Claro, eso es duro de asumir y de Fíjate, aceptar. si es así, si nosotros nos invitaran a un debate y nos pusieran en el debate, hay que hablar de lo de Olona. Bueno, ¿qué ha pasado con Olona y con Abascal? ¿No? Ahora que Vox está un poco en el candelabro, como se dice, no el candelabro, sino el candelabro. Pues la gente diría, bueno, pues se ha peleado con Abascal porque no ha hecho y tal, no sé cuánto. Desde nuestra plataforma, ¿qué diríamos? Todo ocurre por obra, culpa y gracia del sistema electoral de la lista de partidos. Olona se ha tenido que ir a ver a Santiago con su magnificencia, crear una plataforma política que es un partido y tal, única, exclusivamente, porque el sistema no le deja a ella sola decir yo tengo 1 millón de votantes, tengo derecho a participar políticamente directamente y yo no tengo por qué estar bajo las órdenes de absolutamente ningún partido. Yo no tengo por qué para participar en política crear un partido. Yo puedo tener una relación directa con quien me vota. Yo puedo tener una relación directa con quien dice que yo sea su representante. Fijaros si sería inteligente e importante si esta señora, que ahora parece ser que va a personarse públicamente a través de la ideología de género, luchando contra todo lo que es la ideología inclusiva y feminista y tal, si dijera que ella se ha visto excluida no porque Abascal sea un hombretón o porque se parezca al de los 300 y no. Simple y llanamente porque el que hace la lista no la quiere meter. Porque el sistema le da el poder al que hace la lista. Y como dice que no te meto, pues te tienes que ir fuera del club. Fijaros si ella en su debate, en el debate la culpa no es de ego ni nada. Si ella le dijera, como ha pasado en Inglaterra, es que yo por Vox me voy a presentar a la ciudadanía, porque yo tengo fuerza electoral detrás. ¿Usted quién es? Eso es una discusión sobre el fondo de la cuestión. Me da igual que se lleve bien, mal, que se mate con Smith o haga lo que quiera, que vaya en farda corta, larga, se tiña, sea de lo que quiera. A mí lo que me interesa es que alguien que tiene una fuerza, que parece que tiene una fuerza, tenga que dar un camino enorme, tener un problema enorme para que pueda presentarse a las elecciones y representar a una masa, parece que es importante a alguien. Yo me da igual que se presente o no, tal. Lo que me preocupa es que mi sistema, que yo nutro con mi bolsillo, como el jefe no lo pone en la lista, te tienes que ir y tienes que crear un nuevo partido para que tú puedas. Si esa señora dijera, no, mire usted, hay que cambiar el sistema. Y el sistema es el sistema mayoritario, uninominal, a doble vuelta. Yo no tengo por qué estar debajo de la falda o de
las gónadas de nadie. Yo no tengo que crear ningún partido. Yo no tengo que crear ninguna asociación. Yo me puedo presentar directamente porque yo tengo electores que así me lo dicen. Además me voy a presentar con la sigla de Vox. Porque yo puedo hacerlo. A mí nadie me tiene que decir que sí o que no. Si eso se entendiera de una puñetera vez, si eso se entendiera de una puñetera vez y lo pusiéramos en los debates públicos y dijéramos, no, señores, yo no me voy a pelear si estoy mejor o peor, sino sencillamente yo me quiero presentar directamente. Y yo no tengo problema ninguno, no tengo que estar en ninguna lista, ni tengo, y a mí nadie me tiene que dar la autorización para estar. Eso es lo que realmente habla de empoderamiento, de esa palabra que tanto se dice. Eso es lo que yo quiero realmente llevar al debate público. Eso es donde se tiene que ver. ¿Por qué sencillamente alguien que se quiera presentar tiene que crear un partido? ¿Eso por qué tiene que ser? Es algo que yo quería antes decir. Si a ti te llevaran a un programa, seguramente esto te dirían, bueno, es que usted va, claro, yo voy al fundamento, oiga, que se lleve mejor o peor, que se pues, para arriba o para abajo, a mí me da exactamente igual. El fundamento es que si yo me quiero presentar y yo tengo que ir, me tiene que dar permiso, no, yo no quiero hacer absolutamente... Eso es lo que a mí me gustaría que se debatiera en lo público. Y por lo tanto, pues eso es lo que yo quería ver, que en ese debate, que a mí, bueno, pues me han llamado y me han dicho, oye, ¿quieres contribuir? ¿Quieres hablar en un debate sobre, bueno, pues qué está pasando, ¿no? Pues recogiendo lo que dice Pedro, ¿no? De, oiga, es que tenemos que ir a esas oligarquías que hacen el debate. El debate es ese. El debate es ese. Si esa señora dijera, oiga, el sistema para ir a las elecciones tiene que cambiarse. Bueno, Siento Marcos, que yo se me creo había que... ido un poco el santo al cielo, pero tenía No, la idea ha y que sido, se me escapa, siento mucho. Sí, Bueno, ha pero sido esa, extraordinaria tu intervención. Ya vamos a cerrar el programa. Yo creo que esta puede ser tu última intervención, que llevo el lacito de lo buena que ha sido. Ahora, Vicente, haz tú una última de un minuto y medio, y luego le damos la palabra a Pedro y cerramos el programa, que llevamos ya un tiempo. sí. Nada, reitero lo que le ha dicho, pero empleo la cuestión tecnología para realmente que se sepa a qué estamos refiriendo, ¿no? Desgraciadamente, la semántica está tan desvirtuada y el concepto que al final somos víctimas de ella y nos lo utilizan y destruyen. Dice sistema, entonces ya está, ya hablamos de sistemas, filosofías. No, como ha dicho Marcos, de la puñetera sistema mayoritario, la formulación, cómo se elige, cómo se hace, cómo se construye, que es la clave, porque es la tecnología la clave en la civilización, ¿no? Y es lo que descubre realmente García Trevijano desde su experiencia y desde su, a partir de ahí, investigación, ¿no? Descubriendo a Marsilio de Padua, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión. Y por eso, a ver si nos comprenden aquellos que están, pues tienen más proyección popular, por decirlo de alguna forma, en ciertos medios, que nosotros no es que estamos ni en ruptura, ni estamos en las dos cosas y todo al revés, lo que haga falta en cada momento. Pero lo que tenemos que dejar claro es qué herramientas, qué algo real se tiene que aplicar, completamente diferente a lo que existe en este momento. Y eso es una tecnología nueva. Una de las cosas es el DDD, pero en esa tecnología, ese tipo de tecnología que tiene que destruir, borrar lo que hay en este momento. Y lo haremos por vía rupturista, no rupturista, reformista y la que sea capaz. Y toda la vez hace falta, ¿no? Pero esa es la clave. Y bueno, sobre todo formulado, Vicente, sí, por personas que levantan un gato por el rabo, es muy importante. Iba a decirlo, ¿no? Que, por ejemplo, digo yo, es decir, que por ejemplo los 4 estábamos en el testamento de don Antonio. Esto es un detalle, por ejemplo, ¿no? O que fuimos elegidos en su... Algo habrá que otros que se creen pues herederos de algo, pues bueno. Entonces simplemente que reflexionen eso, no es por sustituir nada. Repito, divulgadores excelentes y tal, pero realmente, es decir, que no son capaces de llegar a la síntesis de la cuestión definitiva y real que es importante, que es lo que estamos expresando. Pedro, gracias, Vicente. Pedro, cierra tú el programa con una intervención de un minuto y medio. Adelante. De acuerdo. Bueno, yo creo que hay una cuestión que nosotros tenemos que defender de manera frontal,
que es una cuestión de determinación de ciertas categorías. Es muy interesante, no sé si lo dije antes del programa o ahora, la filosofía de Alejandro Dugin, para entender muchas cuestiones que se ventilan hoy en la actualidad, sobre todo a la hora de entender el globalismo o entender las naciones y sobre todo entender las culturas y las civilizaciones. Alejandro Dugin niega la existencia de categorías universales o de ideas universales. Él considera, por ejemplo, que la idea de libertad tiene un significado en el mundo islámico o en la zona euroasiática, en Rusia, en Europa o en el mundo anglosajón, distinto y tan válido unos con otros. Es decir, no hay ni una idea unívoca acerca de las categorías que sean, ni una hegemónicamente, no hegemónicamente, sino jerárquicamente mejor, sino no se puede decir bajo esta prisma que la idea de libertad occidental es superior a la idea de libertad en el Islam, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto es una cuestión ya que supone un primer obstáculo a la hora de debatir ciertas cuestiones, porque si yo tengo que ponerme de acuerdo en el desarrollo de un código civil, un código penal, evidentemente, si no tengo de partida una serie de cuestiones prefijadas claras, ya tenemos un problema. En el caso del derecho occidental, pues los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ciertas cuestiones por todos dadas como válidas, unos axiomas, si queremos llamarlo así. En cuestión de la política, eso nadie lo defiende, solo lo defendemos nosotros. Consideran dogmático, como ha dicho Marcos, las cuestiones de representación o separación de poderes. Son cuestiones que llaman, por ejemplo, nosiológicas, atendiendo a o nematológicas, atendiendo a que son puramente ideológicas, o incluso prescriptivas, que hacen una petición del principio que para que deba ser una democracia, que es algo totalmente se debe que sobra. Es decir, tan democrático es en Estados Unidos el sistema como en Europa. O sea, ahí ya hay un problema de partida, que es de unos axiomas de los que se debe partir. Entonces, ese es el primer obstáculo que tenemos nosotros, sobre todo a la hora de debatir y de imponer científicamente esta idea política o esta idea jurídica que tenemos, porque no nos fundamentamos en una cuestión ideológica de querer tener unas pretensiones hacia un fin concreto, hacia una justicia social o hacia una cuestión por el estilo. Es una cuestión tecnológica, que la tecnología que ha sacado Vicente es la unión de la técnica y la ciencia. Una técnica, en este caso electoral, que produce el Instituto de la Representación Jurídica, a través de una serie de mecanismos que se tienen que relacionar con un fundamento común que sería una constitución, que es lo que impediría eso que denunciaba Burke de que el Parlamento fuera una cuestión de abogados defendiendo intereses particulares. No, eso no es así. Luego, por otra cuestión, para terminar, y ha sacado el tema de Lona, y yo lo tengo que decir, y lo digo en mi nombre porque además creo que tengo el derecho a decirlo, puesto que además he debatido con él varias veces, y además en cuestiones que atañen también a García Trevijano en cuestión de su legado. Toda la cuestión de Olona, tenemos nosotros un representante, no representante, una persona que colabora en nuestro canal, Roberto Centeno, que se hartó a defender al partido Vox como única solución y asidero para conseguir la libertad y la decencia y la democracia y el fin del ocaso al que llevaban el resto de partidos. Y cuando advino no, cuando se produjo el suceso de Macarena Olona, que ya se produjo con muchos otros por el camino, pero que no tenían la relevancia ni el peso de esta diputada, lo único que se le ocurrió decir es indignarse de que no le dejaron hacer su campaña, de que en tal sitio Abascal le dijo que debía hacer lo que él le mandara,
que el representante es él, que al que representaban era él. Una serie de cuestiones que además han derivado en la creación de otro partido político, y eso se analiza de unas categorías que él supuestamente se jacta de que su maestro es García Trevijano. Esto para mí es un insulto, y lo tengo que decir, a alguien que no ha tomado absolutamente nada de conocimiento de todo el tiempo que pasó con él, y que además no ha leído ni un libro de él. Entonces yo lo digo en mi nombre. Es una vergüenza que analice además con esa vehemencia, todas esas cuestiones, teniéndonos a nosotros, ya no solo en el canal, sino conociéndonos y haber tenido el privilegio también de haber sido amigo de García Trevijano y no haber aprendido nada. O sea, decir que muchas veces no hace falta que nos vayamos de casa para encontrar a personas que no tienen ningún interés, sino más bien todo lo contrario, en aceptar postulados que demuestran y describen la realidad que ellos viven y no quieren aceptar. Entonces, yo lo quería decir y ya traigo a colación a otra persona que se jactan todos de que es muy brillante, será muy brillante como opositor y como empresario, que es Mario Conde. Como abogado no tengo ni idea de lo que ha hecho, ni idea, ni de como jurista tampoco tengo ni idea de sus grandes éxitos y grandes obras hermenéuticas. Lo que sí sé que fue un opositor brillante y un empresario brillante, y que sus soluciones crear un partido de la sociedad civil que no le eligen ni en su pueblo y ahora estar detrás supuestamente del partido que va a financiar a Olona. En fin, ese es el nivel y yo estoy dispuesto a que me reúnan con esta playa de primeros espadas para que nos dejen en evidencia y discutirlo cuando quieran. Bueno, pues vamos a dejar aquí el programa, que llevamos más de hora y media de programa. Yo creo que ha sido muy clarificador, ha sido muy interesante y lamentablemente al final, fijaros que nos habíamos marcado el tardar alrededor de una hora, pero es imposible tocar estos temas de tanto calado sin extendernos un poquito, ¿no? Y al final, bueno, aquí probablemente Antonio García Trevijano nos regalaría una frase de estas tremendas que nos dejaría con la boca abierta, ¿no? Pero bueno, yo no regalaré con ninguna frase tan tremenda, pero sí diré, señores, podemos ser libres de continuar siendo esclavos o ser libres de empezar a ser libres. Es que esto es tan sencillo como ponerse a trabajar con cierta cabeza, con todos los planteamientos que nos dejó este genio en la mesa y que aquí intentamos desgranar cada semana en nuestro canal, en nuestro trabajo diario, aplicándolo incluso a nuestro quehacer profesional. En nuestro quehacer profesional vemos como muchas de las ideas y ese cambio vital, ¿no?, que le da a uno en la cabeza el haber estado en contacto con una luminaria como Antonio García Trevijano, pues bueno, todavía uno lo sufre y lo experimenta cada día porque te imprime carácter, ¿no?, como se decía antes en la catequesis. Y sobre todo entendiendo, y es muy importante, que las ideas de Antonio García Trevijano no son ninguna catequesis, sino que son unas ideas fuerzas, una plataforma, como creo que ha dicho brillantemente Marcos, con la que tenemos que trabajar cada día en nuestro devenir profesional, político, etc. En fin, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Marcos, gracias, Vicente, gracias, Pedro, gracias a César Bobadilla, que ha estado ahí pacientemente a los mandos técnicos y nos hemos saltado todo el tiempo que nos había dado el equipo técnico, con lo cual le pedimos disculpas y le mandamos un abrazo muy grande. Y gracias a todos ustedes que nos han seguido. Críticas constructivas, ideas, comentarios, bienvenidos. Los que se dedican a escribir gilipolleces, porque utilizo la palabra porque no hay otra que pueda describir lo que son algunos, pues en fin, que no se pasen por aquí porque ni los queremos ni los necesitamos. Lluvia fina, quedan años por delante y vamos a estar aquí dando la batalla, no nos vamos a mover aquí ni esto, como llevamos los últimos 4 años y medio desde la plataforma de los colaboradores más cercanos a don Antonio García Trevijano, que decidimos que esta era la plataforma, este era el camino y esta es la forma de trabajar. Así que buenas noches a todos y un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Adiós, amigos.